En la clase de hoy vamos a estar discutiendo el sistema de archivo por zonas geográficas o localidades. Ya eliminando, ¿verdad?, lo que es este tema que vamos a estar discutiendo hoy, ya lo que nos quedaría por discutir para efectos del contenido del curso de administración de documentos serían dos temas más que van a estar siendo discutidos durante esta semana. Así que con esto completaríamos todo lo que equivale a esos conocimientos que ustedes como estudiantes del programa de asistente administrativo debe conocer relacionado a lo que es la administración de documentos. Tanto este sistema como el sistema que nos restaría, que es el sistema de archivo por asunto, son sistemas bastante sencillos. Siempre debemos aplicar, ¿verdad?, lo que es el orden alfabético. Así que les exhorto a que practiquen el orden alfabético, pues porque de ello depende que usted pueda dominar lo que es implementar este tipo de sistema. El archivo por zonas geográficas o por localidades, se puede decir de cualquiera de las dos formas, tiene el fin, ¿verdad?, de poder archivar los expedientes por una localidad o, pues bien dice el nombre, una zona geográfica, una dirección o un lugar. Esa va a ser, ¿verdad?, nuestro unidad principal que vamos a estar considerando para dentro de cada unidad, de cada localidad, entonces poder archivar de acuerdo a la naturaleza de esos elementos que vamos a estar organizando. Tenemos que primeramente poder identificar esos lugares o esas localidades que vamos a estar trabajando y luego tenemos que identificar si el tipo de documento que vamos a estar administrando, pues son nombres de corresponsales o son nombres de instituciones, o también puede ser el caso de que también se incluyan dentro de esos títulos o dentro de esos expedientes otras localidades. Así que primeramente eso es lo que vamos a hacer, definir cuál va a ser cada localidad que vamos a estar colocando como un tema principal, y entonces esa va a representar nuestra unidad clave. Importante que al igual que con el archivo numérico habíamos mencionado que debemos tener un archivo principal, y ese archivo representa los expedientes de los corresponsales o los expedientes dentro de este sistema que se mantienen activos, y cuáles son esos expedientes que se mantienen pasivos o que de otra forma ya no están dentro de lo que se considera activos, pero que no pueden ser descartados por la razón que sea. También es importante que como administradores de estos documentos tengamos un índice. Un índice no es otra cosa que un tarjetero manual, un documento físico en papel escrito donde podamos hacer referencia cuando necesitemos accesar estos documentos, o podemos tener una base de datos que entonces incluyen todos esos nombres de esos corresponsales o de esas localidades de acuerdo, ¿verdad?, a la localidad donde están asignados. Estas localidades, una vez se haya catalogado, ¿verdad?, bajo qué localidad va a estar ubicado, se tienen que organizar por orden alfabético. Puede ser el caso, aquí se incluye alfabéticamente o numéricamente, porque puede ser el caso que de acuerdo, ¿verdad?, a la naturaleza de esa información que estemos manejando, esos subtemas que tengamos debajo de una localidad tengan un número asignado. Y entonces en ese caso, en esa subdivisión, se organizarían por orden numérico. Así que aquí vemos cómo es posible poder implementar utilizando la misma información uno o varios tipos de sistemas de archivo. El archivo por zonas geográficas, pues habíamos dicho que el primer elemento siempre va a ser una dirección. Por ejemplo, antes, si a lo mejor no todos lo conocerán, pero algunos sí, vieron lo que era una guía telefónica. Una guía telefónica no era otra cosa que un libro bien grueso que por lo general las compañías de telefonía entregaban a sus clientes de manera, para mí que era gratuita, no recuerdo. Ese libro era un libro bien grueso donde se incluían todos los números de teléfono de personas que, ¿verdad?, que yo creo que autorizaran a que se publicara esa información de acuerdo a pueblo, o sea, una localidad. Esos nombres de esos clientes estaban divididos por pueblo donde residían, y dentro de cada pueblo entonces se dividían en orden alfabético, comenzando
con el apellido paterno o la unidad clave. Una guía telefónica es un vivo ejemplo de lo que es un sistema de archivos por zona geográfica donde sus subtemas o sus subdivisiones utilizan otro tipo de sistema de archivos que en ese caso sería por nombres de individuos o corresponsales. Otro ejemplo podría ser el servicio postal. El servicio postal, ¿verdad? Se divide por zonas geográficas o por municipios aquí en Puerto Rico. Tal vez en Estados Unidos esa división se haga a través de estados. Y dentro de los estados entonces habría un subtema donde dividan por cada pueblo, por cada ciudad, por cada county, dentro de esos estados. Este sistema lo que hace es que nos facilita el poder distribuir la dirección cuando se están clasificando clientes o suplidores o representantes de venta o proveedores de servicios por zonas geográficas. Por ejemplo, una oficina que trabaje con suplidores o que tenga clientes de varios lugares dentro de una misma localidad, por ejemplo de Puerto Rico, podría utilizar este tipo de sistema porque podría dividir sus clientes tal vez por puntos cardinales, los clientes del norte con los clientes del sur o lo que sea región de Arecibo versus región de Mayagüez versus región de Ponce. Así que dependiendo, ¿verdad? De como les dije, la naturaleza de esa información que estemos manejando es cómo vamos a implementar el sistema dentro de nuestra oficina o de nuestra organización. A continuación les presento un ejemplo que es bien parecido a lo que ustedes van a estar trabajando como parte del ejercicio y como parte, ¿verdad?, de el trabajo especial que van a estar realizando para esta clase. Vamos a suponer que dentro de esta oficina se están organizando documentos que tienen relación a vendedores de autos o dealers autorizados. Y si se fijan, les coloco, ¿verdad?, más o menos un tema de lo que vamos a estar viendo. Pues en esta oficina tenemos varias localidades que representan diversos dealers autorizados de autos a través de esos municipios y necesitamos poder organizar todos estos documentos. Si ustedes se fijan, tenemos 4 localidades diferentes: Atillo, Arecibo, Mayagüez y Aguadilla, y cada uno bajo su nombre o su municipio tiene algunos dealers autorizados de vehículos de motor. Así que necesitamos organizar todos estos documentos. La primera, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es poder definir que existen unas localidades que esos van a representar nuestro tema principal. Y si se fijan, pudimos establecer un orden solamente considerando esas 4 localidades que teníamos presentadas en el ejercicio. Si nos fijamos, tenemos 2 localidades que empiezan con la letra A, por lo tanto, esas necesitamos utilizar el método que yo les discutí de unidad por unidad, letra por letra, para poder definir una diferencia y poder determinar cuál va a ser el orden alfabético de esos 2 elementos. Pues tenemos que la letra A es la misma, pues tenemos que recurrir a la siguiente. Y vemos que entonces ya ahí tenemos una diferencia entre la G y la R, pues entonces la G iría primero y la R iría en segundo lugar. Por lo tanto, Aguadilla la colocamos primero y Arecibo en segundo lugar. Luego tendríamos entonces que comparar lo que sería Atillo, la H, con la M de Mayagüez. Y nos fijaríamos entonces que la H va antes que la M. Por lo tanto, este es el orden para efectos de este tema principal que vamos a estar siguiendo. Ahora, este ejercicio no se queda así, pues porque una vez podemos identificar cuáles son esas localidades principales que vamos a estar colocando en nuestro sistema de archivo por zona geográfica, vamos a tener que entonces organizar esos documentos que pertenecen a este archivo. Y si se fijan, les pongo un folder para que usted entienda que dentro de este folder tal vez tendremos documentos adicionales. Pues esos nombres de aquellos dealers autorizados que vieron en la pantalla anterior son esos documentos que vamos a organizar en cada uno de estos folders o cartapacios. Y nuestro ejercicio quedaría de esta manera. Dentro de lo que es Aguadilla teníamos 3 elementos y los tenemos que organizar por orden alfabético. En este caso, como todos comienzan con una letra distinta, pues no es difícil poder hacer el orden alfabético. Nos quedaría AutoStop, Kia y Toyota de Aguadilla. Asimismo vamos a hacer con el segundo elemento, que es Arecibo, la segunda localidad, y teníamos Cabrera Auto y Honda, pues la C va antes que la H. Ese es el orden alfabético que estaríamos colocando.
En el caso de Atillo también teníamos elementos diferentes, o sea que AutoStop iba primero que Toyota de Atillo. Y por último, Mayagüez, comparábamos la M y la T y determinábamos que Mazda iba primero que Triangle. Así van a tener que trabajar el ejercicio, tanto de este material como el ejercicio que se incluye para su trabajo especial. Importante que tenemos que siempre, no importa que un documento vaya dentro de otro, o sea, los documentos vayan dentro de un folder, por decirlo así, como quiera tenemos que organizar en orden alfabético todos esos elementos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un mejor control, una mejor organización y no necesariamente para nosotros poderlo guardar es la importancia de nosotros establecer un buen orden alfabético. Lo más importante es que cuando tengamos que recurrir a localizar ese elemento, ese archivo, ese documento, pues tengamos el orden correcto y se nos haga mucho más fácil poder accesar esa información en el menos tiempo posible. Dentro de este material, ¿verdad? También se incluye lo que es el archivo de correspondencia. Esto, pues yo solo voy a mencionar, pero para efectos de ejercicios y para efectos de examen yo no voy a evaluar esta parte. Esto es más bien para su práctica dentro de una oficina, que sepa que puede hacerlo, porque esto es como que una antesala, esto es como que una preparación para entonces luego implementar lo que va a ser el sistema de archivo de su preferencia. En una oficina la mayoría de las veces, de manera bien recurrente o diaria, se está recibiendo constantemente correspondencia. Hay veces que esa correspondencia tiene una importancia bien grande, otras veces son documentos de los cuales, ¿verdad?, se pueden disponer porque, como vimos en la parte de la importancia de los documentos, son documentos bien efímeros que el tiempo de duración o de importancia es bien corto, así que no necesitamos guardarlos o no vamos a necesitar accesarlos en un futuro. Van a haber ocasiones que vamos a necesitar, ¿verdad? Mantener un orden dentro de esta correspondencia, pues porque el flujo de este correo, de esto que estamos recibiendo es tan alto que vamos a tener que organizarnos de alguna manera para que entonces cuando vayamos a aplicar algún sistema de archivos ya tengamos un poquito del trabajo más o menos realizado. Esta práctica, pues les digo que no la voy a evaluar tanto por efectos de examen ni de ejercicio, porque es una práctica que viene siendo opcional para ustedes como administradores de documentos. Hay personal de oficina que guarda la correspondencia según llega en una gaveta y cuando va a organizarlo, pues pasa el trabajo que sea y lo organiza y le resulta así, pero otros profesionales, ¿verdad? Que trabajan dentro de lo que es la administración de documentos, prefieren mantener las cosas más organizadas porque no se sabe en qué momento vayan a necesitar accesar esa información y si por alguna razón usted necesita accesar una correspondencia que aún no es parte de un sistema de archivos, pues entonces de esta manera usted puede tener una mejor noción de dónde puede localizar ese documento. Como les dije, archivar correspondencia es como una preclasificación, es como una antesala, por eso les dije una antesala, es como algo que prepara para cuando vayamos a implementar un sistema. Así que se preclasifican estos documentos que luego en algún momento van a ser archivados. Por ejemplo, usted recibió facturas denegadas, pues entonces usted tiene que organizarlas en el área donde usted va a organizar las facturas. Si usted recibió un cheque por un servicio prestado, pues usted tiene que organizar eso cercano a, ¿verdad?, donde usted organiza los documentos que tienen que ver con los pagos o con los cheques. Así que esto es una práctica que, pues, que a pesar de que es opcional, le puede simplificar grandemente parte de sus tareas como asistente administrativo o como administrador de documentos. Importante que si vamos, ¿verdad?, a establecer un archivo de correspondencia, número uno, debemos inspeccionar, leer, codificar y marcar esa correspondencia. Tenemos que determinar el nombre del corresponsal. Si estamos trabajando, por ejemplo, en una oficina médica, habrá veces que como, ¿verdad? Como parte de ese tratamiento que se le ofrece a un paciente, los planes médicos le envíen al médico o al proveedor de salud un documento relacionado a ese paciente, pues tenemos que identificar de qué paciente estamos hablando para poder identificar en qué lugar de nuestros archivos vamos a poder archivar ese documento. Importante que una vez determinemos ese nombre del corresponsal, ese asunto, esa zona geográfica o ese número de expediente, tenemos que identificar cuál va a ser la unidad clave, porque entonces así se nos permite localizar el expediente para poder archivar ese documento.
El segundo paso es que tenemos que clasificar preliminarmente en orden alfabético. Si lo vamos a hacer por el sistema, ¿verdad? Geográfico, tenemos que establecer que hay países, luego estados, luego territorios, que se tienen que organizar por orden alfabético. Todo lo que hemos aprendido a través de los sistemas que hemos visto hasta este momento. Tenemos que archivar los expedientes electrónicos o documentos digitalizados. En el caso de que mantengamos un sistema digitalizado, pues en este caso vamos a archivar los documentos. ¿De qué manera? Tal vez utilizando el scanner para poder hacer una impresión digital de ese documento y poder guardarlo dentro de la nube o dentro de la memoria de la computadora donde tengamos la información resguardada, pues ahí es que vamos entonces a poder archivar ese documento. Y por último, definir pues dónde físicamente, en qué expedientes vamos entonces a organizar esa correspondencia sí, o ese correo que estamos recibiendo. Si en el caso de que no tengamos un sistema digital y nos mantengamos con lo que son archivos físicos.